para escuchar la palabra de Dios. Sabe que hoy, 31 de octubre, aparte de que estamos terminando este mes y ya mañana arrancamos a estrenar el penúltimo mes del año, hoy es un día de varias celebraciones, entre comillas, ¿no? Celebraciones. Pero hoy, por ejemplo, si usted no estaba enterado, hoy se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas, por lo menos acá en Argentina. Así que bueno, todos los evangélicos desen por saludados. ¿Por qué? Porque es el día de la Reforma Protestante. Entonces, bueno, un día como hoy, pero hace mucho tiempo, en el año 1517 más o menos, se inicia lo que sería el movimiento de la Reforma y bueno, marcó el inicio de lo que sería hoy por hoy todo este movimiento evangélico que nosotros somos parte. También por el otro lado, hoy es Halloween, dicen, ¿no? Algunos estarán esperando que los salude, no se haga ilusiones por eso, ¿no? Pero bueno, una buena parte del planeta, especialmente allá los gringos del norte, son los que están entusiasmados con esto. Y después por exportación, digamos, lo desparramaron en muchos lados y acá, inclusive en nuestro país, nosotros estamos, se ve cada tanto algún intento se va haciendo cada vez más común esto, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar ni de la Reforma ni de Halloween, porque también yo quisiera terminar en el día de hoy con el tema que hemos tomado este mes para compartir con ustedes, que tiene que ver con la familia, ¿no? Y todo tiene que ver con todo tiene que ver con todo, porque nosotros necesitamos que nuestra familia también experimente una reforma, ¿no? Y necesitamos también que nuestra familia sea luz y cada vez menos oscuridad. Entonces todo tiene que tener cierta relación. Pero yo quiero hablar de la familia y un tema que Dios me ha estado hablando en estas 2 semanas de manera muy fuerte, que espero que pueda traducir en este instante en un mensaje que les sea lo suficientemente claro, y si es breve mejor, pero lo suficientemente contundente como para que ustedes hoy por hoy puedan recibir esto de parte del Señor. Hablar de la familia siempre nos lleva a nosotros a hablar de los miembros de la familia, ¿no? Y en estos días estábamos nosotros hablando de los hijos, de los jóvenes, por ahí tocamos el tema del matrimonio en sí, del núcleo familiar. Pero tenemos que saber que para que la familia esté conformada, generalmente siempre, más que con mucho, con poco, pero casi siempre se reúne alrededor o se refugia en un lugar que les sirve de protección y que los acoge a todos, que es justamente la casa, ¿no? Y entonces ahí este tema a mí me tenía como dando vuelta, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la casa. La casa, entiéndase, en el sentido del hogar también, en el sentido de la morada, y la casa también como aplicación no solamente a la vivienda, sino también a lo que es el grupo familiar, ¿no? Porque esto es un tema muy bíblico y muy importante para nosotros, porque hoy tenemos que ver cómo está nuestra casa. Y quédese tranquilo que no voy a hablar de la casa sucia, la desordenada, porque en eso siempre nos toca de cerca algunos, y esquivamos palos por acá, palos para allá, y casi siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, solamente les quiero comentar que había una palabra en hebreo que era bayit, que servía para designar tanto una habitación como una familia. Se usaba en la antigüedad para hablar de la casa, ¿no? Y ese término, por ahí conjugado con otros términos, también servían para designar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de casa, el término más usado era el término bet, que deriva de bayit. Por ejemplo, Betel, ¿le suena Betel? Quiere decir casa de Dios. Belém quiere decir casa de pan. Entonces, la Biblia hace mucha mención a la idea de la casa y de hecho lo toma como un tema tan importante que, por ejemplo, en el libro de los Proverbios compara la casa con un nido. Dice el Proverbio 27:8, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar, ¿no? Entonces, siempre se habla también de la casa como el nido, ¿no? De hecho, mire, cuando nosotros vamos creciendo y los hijos se casan, hay familias que experimentan lo que se conoce como la crisis del nido vacío, ¿no? Es como que ay, faltan los pollos y estamos como solos acá, ¿no? Y hay que acostumbrarse también. ¿Sabe qué? En la antigüedad, por lo menos en el pueblo de Dios, la casa era una herencia que era muy valorada y era una promesa de parte del Señor para cada uno de los habitantes del pueblo del Señor. Y esto me hace pensar que como hoy en el día
la casa se ha vuelto como, ha tomado rango de ideal y de sueño personal. ¿Ha oído hablar de la frase el sueño de la casa propia? ¿No? Y todos queremos tener nuestra casa propia. Y hoy por hoy, sea que alquiles o que tengas tu casa propia, vos sabés que es importante. Y todos van a buscar tener su casa propia, ¿no? En el pueblo de Dios, en la antigüedad también, había mandamientos, y entre los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando se habla de no codiciar, se habla de no codiciar la casa del otro, no envidiar, ¿no? Y de hecho, fíjense qué importante que era para Dios que si un israelita construía su casa y justo venía tiempo de guerra y el tipo estaba en el ejército, pero no la había estrenado, quedaba eximido de ir a la guerra con tal de que vaya y estrene su casa, ¿no? Entonces tenía que ir, decir, no, ¿qué pasó? Hizo la casa. Oh, y bueno, no va a poder ir a la guerra porque tiene el derecho de disfrutar su casa, ¿no? Entonces, pero la casa no es solamente la construcción de muros, no es solamente ponerle un techo, sino que tiene que ver con fundar un hogar. Y una casa que no sea un hogar es básicamente eso nada más, ¿no? Una especie de estructura y nada más. Tiene que ver con engendrar una descendencia, con transmitir cuestiones espirituales, valores, ejemplos. Cuando hablamos de casa, una casa bien, ¿se acuerda? Fulano es de casa bien, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa casa hay buena educación, hay buenos valores, gente honesta, ¿no? Proverbio, hablando de Proverbio, dice que la mujer sabia edifica el hogar, ¿no? ¿Le suena ese pasaje, no? Que nos da a entender que una casa se edifica con sabiduría. Ya sea que sea la mujer o el hombre, ambos necesitan ese recurso para poder edificar un hogar como la gente. Sabiduría de parte de Dios. Y hablando justamente de la mujer, el libro de los Proverbios y el capítulo 31 habla de la mujer virtuosa y lo muestra a la mujer como alguien que es irreemplazable dentro del hogar. La falta de esa mujer en el hogar no es lo mismo. Entonces, pondera mucho, ¿no? Y de hecho, deja bien claro la Biblia en el Salmo 127, versículo 1, que construir un hogar no es obra solamente de uno solo. Si Dios no está en el tema, el hombre solo no puede, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Entonces, si el Señor no está ahí en el asunto, nos cansamos, ¿no? Ahora bien, presta atención con esto. Porque así como dice la Biblia, que la casa es un gran valor y es algo al que todos aspiramos y una promesa del Señor para todos, y ahí de pronto también hay recomendaciones diciendo que, o dejando bien claro lo importante que es hacerla crecer y fortalecerla y fundarla en el Señor, deja bien claro la palabra de Dios que el hombre mismo puede ser el que acarree mal sobre su casa. Proverbios 17:13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa, ¿no? Y el mismo proverbio que habíamos leído hace un ratito, no lo leímos, en realidad se lo mencioné, que dice que la mujer sabia edifica el hogar, ¿no? Edifica la casa. Hay otro tipo de mujer que con su mano la destruye, ¿no? Entonces, así como hay una, hay otra, hay para todos acá, ¿no? Y era tan importante el tema de la casa para el Señor, para intentar transmitir, para que el pueblo entienda lo importante que era, que inclusive cuando Dios da en Deuteronomio capítulo 28, da un listado de bendiciones y de maldiciones que ocurrirían si el pueblo tanto si obedecía como si no obedecía. Entre esos está, por ejemplo, en Deuteronomio 28:30, dice, edificarás casa y no habitarás en ella. Como una sentencia por aquel que es desobediente, el infiel. El que no se mantiene en el camino del Señor va a tener como consecuencia que aún la casa que edifique no la va a poder habitar. Dice, plantarás viña y no la disfrutarás, ¿no? Entonces, en los tiempos bíblicos, y calculo que ahora también, la casa es el primer lugar para la enseñanza. O sea, está todo de acuerdo, ¿no? Las maestras dicen muchas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que aprenden en la casa, los muchachos salen y lo hablan por todo. Pero no solamente enseñanza de valores, también la enseñanza espiritual. En la casa solamente se aprende, ¿no? Y había un mandamiento de parte de Dios. Cuando andes, dice,
Irás a tu casa y cuando estés en tu casa le hablarás y dirás, escribirás en los postes, escribirás en las paredes, metafóricamente hablando, acerca de dónde se tenía que llevar adelante la dinámica del crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, la casa es algo muy, pero muy importante. Y acá hay un pasaje que no lo va a leer usted acá, pero se lo voy a mencionar yo. ¿Sabía que en Deuteronomio capítulo 27, si quiere anótelo, el versículo 6, Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, Dios da una recomendación acerca de las casas enfermas, las casas infectadas con lepra. Y dice que las casas que estaban infectadas con la plaga de lepra tenían que ser derribadas. No se podían dejar construidas. Entonces una casa tenía que estar sana para poder ser habitada, ¿no? Interesante, ¿no? Una casa limpia es lo que Dios esperaba para cada uno de sus hijos, ¿no? Y volviendo al Nuevo Testamento, yendo, mejor dicho, para el Nuevo Testamento, la palabra que define casas es la palabra oikos en griego. Y se refiere generalmente a un edificio, pero también se refiere, como en la antigüedad, a los habitantes de una casa. Pero ese término también aplica al cuerpo de la persona. El apóstol Pablo decía que nosotros somos morada, una morada terrestre, ¿no? Que después va a ser cambiada en una habitación celestial. Entonces el término casa también se aplica no solamente a la vivienda ni a la familia, sino también al cuerpo de la persona. Pero también cuando habla de la casa se refiere a la iglesia como casa. Entonces vemos que es bastante variada la idea de la casa, ¿no? La iglesia primitiva, por ejemplo, las enseñanzas se hacían ¿dónde? En las casas. No había templos, se hacían en las casas. Se reunían allí los grupos, ¿no? Estudiaban la palabra de Dios y había una advertencia que quien se apartaba de las cosas de Dios, había una advertencia para que no se los reciba en la casa, porque podía llegar a traer una mala influencia, ¿no? Pero bueno, Jesús hizo referencia en la Biblia acerca de la casa. El Señor habló, por ejemplo, de la casa dividida. Dice que una casa dividida contra sí misma no se derrumba. Jesús habló de la casa desierta también, advirtiéndole a aquellos que lo negaban, decía, su casa será dejada desierta. Jesús habló sobre la casa que tenía un cimiento firme y la que tenía un cimiento endeble, lo que pasaba, ¿no? Y bueno, bíblicamente hablando, entonces, para concluir, podemos decir que cuando nos referimos a casa, bien podemos aplicar estos términos a distintas áreas de nuestra vida o de nuestro contexto en el cual nos movemos nosotros. Por ejemplo, la casa familiar, la casa como casa espiritual, la iglesia, y la vida de uno, el cuerpo, la mente, el corazón. Entonces todos, en algún sentido, nos identificamos con esta figura de la casa. ¿Amén? Entonces, ¿es importante la casa? Claro que sí. Y ahora vamos al kit de la cuestión, porque esto a mí me voló la cabeza y se lo quiero compartir en esta mañana. Salmo 91, versículo 10. Salmo que hemos leído hasta el cansancio todo el 2020 y seguramente que en este también, ¿no? Pero mire lo que dice el Salmo 91, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ¿no? Habíamos dicho que justamente la idea de morada tiene que estar relacionada con la idea de casa. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Lindo, ¿no? La traducción del lenguaje actual se la juega un poco más y dice así, por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Está bueno, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me llamó mucho la atención en este pasaje, que nosotros leemos, decimos amén y pasamos a otra cosa mariposa, y uno como es vueltero y siempre da vueltas siempre para buscarle la quinta pata al gato, yo digo, este pasaje dice que ninguna plaga va a tocar mi morada, mi casa. Entonces quiere decir que potencialmente hay una amenaza de plaga que se puede llegar a meter en mi casa si, por ejemplo, según este salmo, yo no me determino a vivir a la sombra y al abrigo del Altísimo, ¿no es cierto?
Entonces, por conclusión, si yo me decido salir de la cobertura del Señor, de su sombra, de su abrigo, estoy expuesto a que cualquier plaga se meta en mi casa. Y usted sabe cómo son las plagas, ¿no? Y usted sabe que no se puede confiar. La casa será muy pobre, quizás muy sencilla, muy humilde, pero siempre se la va a rebuscar para que no se le metan los bichos, ¿no? Entonces siempre estábamos. Antes me acuerdo cuando estábamos nosotros en casa, ¿no? Y había que siempre andar con cuidado porque las cucarachas eran terribles. ¿Se acuerdan de las cucarachas? ¿Quién no tiene? Vamos. Entonces, la cucaracha, que el grillo, que esto, lo otro, y se te metían. Debe ser que un buen día apareció todo bicho que camina cae muerto con cautrina. ¿Se acuerda de eso? Oh, compramos cautrina, ahora el insectisol, y guarda con el alacrán, las arañas, todo, porque no queremos nosotros que se nos meta y se haga plaga eso. No sé si usted alguna vez ha tenido alguna plaguita en su casa con alguno de esos bichos. Qué molesto, ¿no? Y entonces yo digo, chao, hay que cuidar la casa de que no se nos meta ninguna plaga. Y Dios me habló puntualmente de que cuando se refería a plagas, el Señor hacía mención a cierta historia que ya había vivido el pueblo de Dios y en algunos casos había sido testigo de esa historia y estaba relacionado con plagas. ¿Se acuerda la historia de Egipto cuando Dios lo liberó? Voy a decir, bueno, pero eso se lo hizo a los egipcios. ¿Qué tiene que ver con nosotros que somos el pueblo de Dios? Eso era para darle castigo a los egipcios porque eran bravos, ¿no? Sin embargo, Deuteronomio 28:60, haciendo el Señor ese listado de consecuencias que iba a haber sobre la vida de aquellos que eran infieles y desobedientes, me llamó la atención esto que dice, todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron, vendrán sobre ti y no te darán respiro. Tremendo esto, porque usted dice, eso le pasa a los mundanos nomás. Eso le pasa a los otros que son todos unos, que viven en cualquier cosa. Ahora bien, cuando yo me determino que voy a vivir mi vida como se me dé la gana, que no le voy a dar lugar al Señor, que voy a estar realmente fuera del programa de Dios en todos los sentidos, yo tendría que ir a este pasaje y ver, porque Dios no es que va a decir algo para meterle miedo, pero después no pasa nada. Como por ahí hacemos nosotros a veces cuando queremos disciplinar y no disciplinamos nada. Es para que se asuste nomás, pero no le va a pegar eso, ¿no? Es para que le agarre miedo nomás. Dios no se mueve así. Dios no va a decir una cosa por otra. Dios dice, si ustedes son obedientes y son fieles, esto es lo que va a pasar. Pero ojo, que si ustedes deciden que van a vivir su vida lejos de mí, lamentablemente hay un listado de consecuencias que no la pueden desconocer, para que no digan que nadie les avisó. Y dice, y entre otras cosas hay perdido en el versículo 60 del capítulo 28, dice, ¿te acordás de las plagas esas de Egipto? Bueno, que tanto temor te causaron. Bueno, van a venir sobre vos, ¿sí? Y no te van a dar respiro. Entonces, esto me ayuda a mí a ser más indagador. Y cuando me pongo a leer el Salmo 91, dice la palabra de Dios, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Señor, ¿cuáles son las posibles plagas que yo debo conocer para saber si no están queriendo entrar o si ya entraron? Porque entre las cosas que yo debo aspirar para tener en mi vida personal, familiar y espiritual, no es solamente tener una casa bien edificada, no es solamente tener una casa bien ordenada, no es solamente tener una casa con paz. Debo buscar y entender que mi casa tiene que estar sana. Y la plaga enferma la casa. ¿Se entiende? Entonces, para estar atento a las plagas, uno tiene que ejercitar espiritualmente una especie de control de plagas. Porque la plaga está siempre amenazante, ¿no? Perro que apareció de ahí, chao. Si vos te descuidaste, te llenó de pulga la casa, ¿no? Y vos decís, ¡ay, mira que los cuidamos! Ya está. Y empieza todo el procedimiento. Primero lo echa al perro, ¿no? Porque si no es tuyo, ¿para qué lo querés? Y si no lo pensás adoptar, ya vamos, vaya, se fue. Y ahora a despulgar toda la casa, ¿viste? Que te contagió el gato, que te contagió tu propio perro. Y está. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a dejar que te coman las pulgas? No, tenés que agarrar y empezar a sacar las pulgas porque si no va a ser un problema.
Los que son más avesados en este tema van a decir, la pulga trae enfermedad y tenga cuidado con eso y nos mete miedo y tenemos que ser más precavidos nosotros, ¿no? Por eso me decidí que hoy vamos a estar hablando un poco de plagas, no tanto porque nos guste a nosotros estar mirando todo este bicherío, pero sí para saber que en este tiempo si hay algo que necesitamos nosotros como pueblo de Dios es entendimiento y sabiduría para saber discernir bien qué es lo que se está moviendo alrededor nuestro, tanto en lo bueno como en lo otro, y saber qué medidas tomar al respecto, ¿no? Las plagas de Egipto se encuentran en el capítulo 7 hasta el capítulo 11 de Éxodo. No vamos a leer las plagas, quédese tranquilo, vamos a hacer mención nomás de los pasajes, vamos a tratar de ir de esto rápido, pero cuando la Biblia habla de plagas, esa palabra que utiliza básicamente significa golpe, significa herida, también significa castigo, también significa juicio. Y entonces es muy probable que cuando Dios dice, te van a venir las plagas de Egipto sobre tu vida, si no sos una persona que está realmente buscando o viviendo una vida como tiene que vivir, básicamente lo que está diciendo, guarda porque te va a venir el tortazo, te va a venir el golpe y después, ay, no sé qué me pasó, pero bueno, te descuidaste y te entró el bicho pulgoso y se te metió y no lo sacaste más. Y entonces hay una lista, son 10 plagas las que están en Egipto, ¿no? Y déjeme decirle algo, para que usted después tenga como tarea y lo estudie siquiera. Y más vale que lo estudie, porque yo hace 2 semanas que no dejo de leer esto, así que... Entonces, hasta he soñado con esto. Pero son 10 plagas, que no es que el Señor dice, bueno, más sí, te mando esta para que aprendas. ¿No te gustó esta? Toma langosta. No, simplemente... Cada una de esas plagas tienen un propósito de enseñanza espiritual y cada una de esos ataques, de esos golpes que recibieron los egipcios, les hacía ver qué inútiles eran los dioses en los cuales ellos estaban creyendo. Porque cada una de esas plagas afectaba o golpeaba directamente a alguno de los dioses de los tantos que ellos adoraban. Y vamos a estar viendo cuáles son, ¿no? La primera plaga fue, yo voy adelante un poquito. Dice, la plaga de sangre, ¿se acuerda esa? Se lo leo un poquito ahí nomás. Usted lo va a tener acá en la Biblia, en la pantalla. Y si no lo ve en la misma versión, no se haga problema, escúcheme a mí. Dice, Éxodo capítulo 7, 20, 21, dice... Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia de Faraón y sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Vemos el versículo 24, dice... Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a orilla del Nilo en busca de agua porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. ¿Qué tiene que ver esta plaga con nosotros y la plaga de mi casa? ¿Por qué me va a convertir en sangre el agua de la canilla? Dice, hay veces que acá en Santa Fe no sabe, ¿no? Pues, en estos días vos dices, negra sale el agua. No sé si ya pasó la plaga esta, ¿no? ¿Seguimos tomando agua así medio turbia? Bueno, no será sangre, pero se le parece bastante, ¿no? Acá en Santa Fe. Pero cuando uno se pone a estudiar un poquito la historia puntualmente de estos pueblos, déjeme decirle que el río Nilo básicamente era considerado como un dios para los egipcios, hasta el punto que era el generador de dioses, porque de allí surgían todos los dioses y diosas que adoraban ellos. Entonces cada tanto iba Faraón, se pegaba unas enjuagadas en el Nilo, y cada una de esas cosas era como un ritual. Imagínense, de ahí sacaban agua, cada tanto crecía el Nilo en época de inundación, e inundaba todo y arrastraba un montón de sedimento que servía para nutrir la tierra, para abonarla. Así que cuando bajaba, esa tierra era una maravilla para sembrar. ¿Y quién lo hizo? El Nilo lo hizo. Entonces imagínate si lo querían al Nilo, ¿no? El Nilo con su agua era símbolo de vida. Era todo vida. Y de golpe y porrazo
se transformó en sangre. Y la sangre en este contexto es símbolo de muerte, símbolo de desangrado, símbolo de que se va la vida. Y entonces pienso yo que construir, o mejor dicho, convertir el agua en sangre para los egipcios fue un golpe tan grande, aparte de la media docena de dioses que fueron afectados en esa plaga, fue un golpe tan grande de ver cómo aquello que era vida para ellos se transformaba en muerte. Y déjeme decirle algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y yo quisiera saber si realmente la plaga no toca mi morada, y un indicio es ver cómo están aquellas cosas que representan vida en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, si siguen vivos o se están muriendo de a poco. Y paulatinamente se va transformando lo que era gozo, lo que era paz, lo que era unidad, lo que era amor. Hoy se va transformando en apatía, hoy se va transformando en indiferencias, en faltas de comunicaciones. Una muerte, literalmente, una muerte. Si acá todo era vida antes, acá era toda vida, ¿qué pasó? No se te convirtió el agua en sangre, no. Pero ojo, que aquello que de pronto parecía estar tan vivo, esa relación de pareja, esa relación con los hijos, con los parientes siquiera, hoy no nos podemos ni ver. Mirá, fulano, no, déjame, lo prefiero lejos, dice, ¿no? Entonces se respira muerte y ya no se respira vida. Y cuando hay una sensación de que no se está viviendo la vida en su pleno potencial, con felicidad, con alegría, ¿sabe cuál es la sensación que te da? Te da sensación de asco, te da sensación de que te repugna esto. No está bien la cosa, ¿no? Y si en mi hogar están pasando cosas por el estilo, como por ejemplo, de que ya no se habla más vida, ya no fluye más vida, no fluye fe, no fluye esperanza, ni en las conversaciones, ni en las declaraciones, ni en los proyectos, ni en las propuestas. Todo es bajón, todo desastre. Trabajá, te cansás, ¿qué ganás? Decía, ¿te acordás, Minguito, no? Entonces, desaliento, ¿no? ¿Para qué ese? Dejá, pero si antes cuando nos casamos teníamos todas las pilas, y no, se fue muriendo. No se puede tomar más de este agua. No se puede estar más con esta gente. No puedo estar más con mi mujer. Ya no aguanto más esto. Hay hijos que dicen, a mí me da no sé qué, no puedo estar no sé por qué circunstancia, seguramente debe haber algunas razones, pero hay hijos que experimentan rechazo y hasta asco de estar con sus propios padres o con alguno de ellos, con algunos parientes. Se hace insoportable. Y hay que empiezan a cavar pocitos en la lejanía a ver si ahí pueden llegar a encontrar algo de agua fresca para tomar, porque en esa casa se contaminó todo. En esa casa está todo contaminado y todo lo que se recibe, al fin de cuentas, en vez de traer más vida, nos tira más para abajo. ¿Se va entendiendo la relación que hay entre aquellos y esto? Acá viene otra plaga, vamos a ver rápido. Éxodo capítulo 8 habla de la segunda plaga y es la plaga de ranas. Acá te quiero ver. El Señor le ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba, en tu cama, en las casas de tus funcionarios, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Y bueno, después termina diciendo el versículo número 13, después de que pasó todo el tole-tole, dice, atendió el Señor los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. Y la gente las juntaba, las amontonaba y el hedor de las ranas llenaba el país, ¿no? Yo sé que a más de uno le da como medio asquito la rana, el sapo, no lo puede ni ver, pero no lo vea en el sentido físico del término, ni tan literal. Acá también hay una aplicación espiritual.
Mientras que a nosotros no nos va a fluir la plaga de sangre, pero sí, probablemente en nuestros hogares hace rato que ya no se habla vida, se habla muerte solamente, se respira, se vive y huele todo a cualquier cosa menos a lo que tiene que ser vida, esperanza, proyecto, vamos para adelante, unidad. No, eso no existe más. Dice que vino una segunda plaga, y esta fue la plaga de ranas. Y la rana para los egipcios era un símbolo de multiplicación, de fertilidad, de prosperidad, de que todo, digamos, me sale bien una cosa, me sale bien la otra, y me sale esto, me sale lo otro, porque por la rana, digamos, se proliferaba. Ahora, aparecieron millones de ranas en ese momento, hasta el punto que los terminaron de asquear. Y algunos intérpretes dicen que probablemente esto tiene que ver justamente con una multiplicación que a veces se da en la vida de uno y que es bastante mentirosa, porque proyectos que parece que empiezan bien y de la noche a la mañana se terminan. Y cosas que arrancan y que no llegan a buen término. No me terminaba de convencer a mí esto, a mí no me tiene que convencer, pero bueno, Señor, dame un poco más de luz sobre esto. Y estaba leyendo el pasaje de Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 13. No lo voy a poner acá, pero menciona que entre los juicios que Dios derramaría así sobre la tierra, había uno bastante particular. Dice que de la boca de uno de las bestias, no sé qué, dice que salían como 3 espíritus en forma de rana. 3 espíritus en forma de rana. Y ahí me puse a pensar esto. La rana tiene como particularidad y método de subsistencia la cacería por medio de su lengua. ¿Sabía? Sí. ¿Cómo agarra los bichos la rana? Lengüetazo, listo, adentro, ya está. Dice que esos espíritus inmundos en forma de rana, dice que irían y confundirían a todos los príncipes y los gobernantes de las naciones, ¿no? ¿Con qué? Con la lengua, ¿no? La plaga que se metió en casa es esa que te viene y te atrapa con la lengua. La mentira, el chismerío, la habladuría, el comentario negativo, la lengua que mata, la lengua que no edifica, que no construye, la lengua que destruye, que lastima, las palabras que marcan, ¿no? Entonces la lengua, es decir, no entró ninguna rana acá, ¿sí? Pero anda una lengüita dando vuelta en este hogar, que es una plaga. Habla y te come. Habla y te atrapa. Te tiene agarrado con la lengua. Y entonces yo digo, Señor, esto es muy fuerte. Porque empiezo yo a mirar mi casa y me doy cuenta de que tengo más plaga de la que yo creía. Y yo pensé que tenía la casa limpia. Dice. Y si cuántas veces nosotros con nuestra propia lengua también atrapamos, anulamos, quitamos vida, comemos a otro. Nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar. Vos decís, bueno, pero somos así, en la familia se termina convirtiendo en una plaga. Y dice que eran millones y millones y millones que hasta el olor que había no se aguantaba. ¿Dónde estuviste vos? Allá en lo de la chismosa, dicen. Ya está el olor, ya se sienta a lo lejos. Se sabe que allá vive la de la lengua larga y la panza toda. ¿No es cierto? Es una plaga eso. Señor, que la plaga no toque mi morada, dice el Señor. Bueno, dice, vamos a empezar a sacar las lenguas largas que hay por acá. Porque esto, te digo que es una plaga en tu casa. Es una plaga. Todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere tener razón y todo el mundo se atropella y todo el mundo quiere saber más que el otro. Y habla de este y habla del otro y habla de fulano y si ya se terminaron todos los de acá, empezamos con los de allá. Y eso termina convirtiéndose en un mal dentro. Por eso le dice, y lo vas a tener en todos lados. Lo vas a tener en tu pieza, lo vas a tener en tu cocina, lo vas a tener en el patio y chisme acá, bla, 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 chisme en la pieza, chisme en la cocina, chisme en el pasillo. No hay lugar para estar tranquilo. Siempre hablando mal, ¿no?
haciendo daño con la lengua de uno, ¿no? La número 3. Éxodo capítulo 8, y es la plaga de los piojos. No voy a preguntar cuánto tuvieron piojos porque... ¡Ay, papá! Con pase dulce. El Señor le ordenó a Moisés, en el versículo 16, que le dijera a Aarón: extiende tu vara, golpea el suelo para que todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Mi versión dice mosquito y ahora le voy a explicar por qué. Y así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales, y en todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos, ¿no? Bueno, hasta ahí no vamos a leer esto, simplemente. El término que la Biblia usa para describir esta plaga, la versión Reina Valera lo traduce como piojos, pero esa misma palabra se usaba para designar todo bicho que muerde y pica y molesta. Ahí entran los mosquitos, ahí entran las garrapatas, ahí entran las pulgas y obviamente nuestros viejos y conocidos piojos, ¿no? Entonces, toda esa clase de bichos de golpe aparecieron en Egipto. Y había dioses, había por ejemplo dioses que eran los que controlaban todo el bicherío, se la veían en figurita. Los egipcios ya no sabían a quién prenderle vela porque ninguno le respondía para nada. Che, ¿y el dios este que controla los piojos qué onda? Dice, no se da ni por enterado. Y estaban los tipos rascándose, que la pulga, que la garrapata, que todo. Y no nada más, eran muy molestos constantemente, ¿no? El polvo de la tierra, ¿sabés que para los egipcios el polvo de la tierra era sagrado? Era muy idólatra los egipcios, le comento. Entonces era sagrado, ellos daban gracias a sus dioses por ese polvo y para ellos era algo, una bendición, ¿no? Te querían bendecir, te tiraban un puñado de tierra en la cara. Entonces ahí está, no sé si hacían eso, yo haría eso si fuera egipcio, ¿no? Así me saldría bastante barato bendecir a los hermanos. Entonces, ahí está, toma una bendición, ahí tenés, que esto otro. Y ahora no, ese polvo, esa tierra que parecía tan bendita, ahora se convirtió en una molestia. Se convirtió en algo que no te deja en paz, no te deja vivir. Se convirtió en algo que te chupa la sangre. Porque estos, ¿de qué se alimentan? De sangre. Y vos sabés que hay una gran plaga que se instala en nuestra vida y que a veces la permitimos, que son aquellas cuestiones que pueden ser emocionales, espirituales, familiares, que nos terminan drenando la vida, absorbiendo de a poquito, sacándonos la energía, sacándonos todas las ganas de hacer cosas, sacándonos toda la vitalidad que podamos tener. Y no me lo puedo sacar de encima. Y usted dice, yo tengo un pariente que come un piojo. Dice, no, puede ser lo que usted diga, pero hay situaciones en nuestra vida que nosotros podemos ver que si no tenemos... ¿Cómo se combate los piojos? Bueno, no, Pusit es bárbaro, decíamos nosotros, ¿no? Y usted dice, bueno, estoy muy chivero con el tema de hoy, pero usted sabe que no andaba tan bien el no Pusit en realidad. Pero usted sabe que para estos casos lo mejor era prevenir. Tener la casa limpia, ¿no es cierto? Tener la higiene personal era fundamental. Y a veces uno descuida mucho lo que tiene que ver con la vida personal. Y cuando vos descuidas tu vida personal, descuidas tu futuro, descuidas tu presente mismo, entonces dejás que te abandonás en eso, todo lo que viene de afuera te termina sacando la poca energía que vos tenés. Y esos son los piojos que muchas veces nosotros permitimos que entren y vacíen nuestra vida. Vacíen nuestra economía, vacíen nuestros recursos emocionales y terminemos nosotros como angustiados, acuciados por las molestias de estos bichos. Acá la Biblia no dice que haya matado a nadie los piojos, no dicen que haya matado a nadie. Y quizás no nos mate, pero nos tienen locos. Nos tienen locos los piojos de las deudas, nos llevan todo el sueldo, nos tienen locos los vicios, también son unos parásitos que se meten en nuestra vida. Nos tienen locos las malas compañías, esas influencias negativas que vienen, lo único que hacen es tirarnos pálida encima. Nos tienen locos, ¿no? Son pequeños asuntos, pero molestos. Y a veces nosotros también tenemos que estar atentos a los pequeños asuntos que están en nuestra vida,
que resultan molestos, porque se pueden llegar a terminar, se pueden convertir en una plaga. Nos van a terminar sacando la poca energía que ya nos queda. Esos pequeños asuntos que tenemos sin resolver, por ejemplo, con una falta de perdón, nos roba toda nuestra energía espiritual. Con una incomunicación, porque con fulano ya no me hablo en casa porque nos desencontramos, nos saca toda nuestra energía afectiva. Entonces, todas esas cuestiones que parecen tonterías, son pavadas. Nos peleamos por pavada, dice el otro. Bueno, pero esa pavada más otra pavada y otra pavada se termina convirtiendo en una plaga de bichos molestos que no te los sacás jamás de encima. ¿Amén? Y me faltan tantas plagas todavía. Y se hizo la hora, ¿no? Yo creo que la ideal que nosotros aspiramos es tener una casa sana. Hermanos, nosotros no podemos terminar este mes de la familia sin ponernos delante de Dios y dejarnos interpelar por esta pregunta. ¿Qué tan sana está tu casa? Si vos tuvieses que pasar acá al frente hoy al altar del Señor y Dios te preguntase, ¿qué estás haciendo para sanear tu casa vos? ¿Permitís que se vaya desangrando? Porque todo lo que es vida se te va transformando, se va contaminando con aquello que te va a terminar de arruinar, de matar. ¿Dejás que la lengua sea la señora de tu hogar y las opiniones y los comentarios negativos y todo, y sea como una plaga? Y constantemente, en vez de hablar para resolver, hablamos para dividir, hablamos para quejarnos, hablamos para, no sé, para hablar mal. Es así. Y no nos damos cuenta y nos está haciendo mal. Tenemos un montón de asuntos sin resolver, pequeñitos, que solo parecen una pavadita, pero se me sumaron a tantos otros que hoy es una plaga, no sé ni por dónde arrancar, ¿viste? Si mato la cucaracha, me agarra el piojo, agarro la garrapata y está todo infectado en mi casa. Está todo infectado y yo tengo que hacer algo urgente. Tengo que hacer algo urgente. La plaga que le seguía es la plaga de las moscas, que no la vamos a leer para no... Pero fíjense que la mosca tiene una característica muy particular. Y en mosca, déjeme decirle que acá cualquier bicho que anda volando y que es molesto entra en esta categoría. Pero la mosca en la palabra de Dios no tiene mucha buena prensa. Especialmente porque, por ejemplo, entre los filisteos había un dios que ellos adoraban que se llamaba Belcebú, que era el señor de las moscas. Y entre otras cosas, para rendirle homenaje, agarraban y delante de la estatua de Belcebú ponían carne y dejaban que se pudra la carne ahí. Y la carne podrida, ¿qué trae? Y dice, mira Belcebú, viste que flor de ofrenda le llevamos, un mosquerío bárbaro. Entonces, y Belcebú estaba chocho porque tenía la carne podrida. Ahora, vos no te podías arrimar ahí, porque era un estado de podredumbre tremendo. La mosca tiene esto, generalmente va a donde está todo podrido y la mosca echa a perder cosas. Y entonces hay pequeñas acciones en nuestra vida, maneras de pensar, que echan a perder casi todo lo bueno que uno puede llegar a construir. Una pequeña mosca puede echar a perder el perfume de un perfumista, decía Eclesiastés, ¿no? Así lo mismo una pequeña tontería, alguien que viene haciendo las cosas bien y de golpe metió la pata, ya está. Ahora, ¿qué? ¿Uno no se puede equivocar? No, claro que sí. Pero una plaga de metidas de pata tras otra, eso sí puede llegar a generar un problema. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. ¿Puedo cometer errores? Lo cometemos todo el tiempo. Pero si yo ya tengo como profesión el estar como el pato, ¿no? Un paso y ya está. Pero es así, entonces tengo que tener cuidado, porque no sea cosa que esa plaga esté infectando mi casa, que consiste en lo siguiente, en que con mis acciones, con mis palabras, con mis actitudes, eche a perder todo lo bueno que se está construyendo ahí. Todo lo que está sano, lo que no está corrupto, de golpe vengo yo y lo pudro. Se pudrió todo en esta casa, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque habló fulano, habló mengano.
Y ahora entiendo cuando el Señor dice, las plagas que vinieron sobre Egipto te van a seguir sobre vos, porque no me das prioridad, porque decís que vas a hacer tu vida. Y uno dice, ay, menos mal, ¿qué va a pasar si esto tiene...? Mirá que Dios va a mandar mosca en este momento, ¿no? La plaga que seguía todo esto, y no le voy a dar el detalle, simplemente se lo voy a resumir, era una plaga que afectaba al ganado. Dice que una peste vino y mató todo el ganado. Y yo solamente quiero decir lo siguiente. Para los egipcios, el ganado, aparte de ser un dios también, porque adoraban las vacas, ellos los adoraban porque eran instrumentos útiles para ellos. Y de golpe y porrazo se quedaron sin sus instrumentos útiles. Y a veces nuestra vida, nuestra casa, puede dar síntomas de enfermedad cuando nos damos cuenta que empezamos a perder todo aquello que es útil para nosotros, que nos puede servir. Entonces perdemos habilidades, perdemos talento. Un mecánico que pierda sus herramientas, que se le rompan, ¿no? Lo va a lamentar mucho. ¿Qué es lo que hemos perdido en este tiempo y que estamos lamentando? Que nos hace estar estancados, que no nos permite avanzar. Aparte de que se les enfermó todo el ganado, ninguno de los egipcios pudo comer más carne en ese momento hasta que se pasó la peste. Proteínas también perdían, ¿no? De golpe se volvieron todos vegetarianos. Pero no les gustaba a ellos ser vegetarianos. Entonces ya es como que, chao, me parece que mi casa no está tan sana como yo parezco, ¿no? Hay un montón de cosas que estoy perdiendo que eran de utilidad para mi vida, que me pueden servir y hoy las he perdido por descuidado, por mal administrador, por no tener en cuenta al Señor. Y no hablemos de la que sigue, la del granizo, la que se rompió y devastó la cosecha de lino. El lino era usado para hacer la ropa sacerdotal, ¿sabe? Los sacerdotes se vestían de lino en Egipto. No usaban otro tipo de prenda. ¿Sabés que cuando en nuestra casa las prendas de lino también empiezan a desaparecer? Porque empieza a desaparecer la función ministerial. Es decir, ya no hay llamado, ya no hay carga, ya no hay deseo. También es como que las piedras de granizo tocaron mi casa. ¿Y qué vamos a hablar de la langosta? Dice que la langosta se comió todo el trigo. Y yo creo que es el sumum de las plagas, podría decir usted, que nos falte pan. Ahora, estamos hablando de pan espiritual. Cuando ya en casa ya no hay pan espiritual, porque no se procura, porque la langosta se comió todo, se comió la prédica, se comió el sermón, se comió la oración, se comió esto, estamos en la lona total. Entonces no espere decir, mi casa estamos de 10, dice, porque gracias a Dios no nos falta nada y doy testimonio de que ahora me compré esto y me compré lo otro y cambiamos esto. Y perdón, ¿y en tu casa se habla la palabra de Dios? Listo, chao, ¿te comieron la langosta? Se te llevaron el alimento espiritual. Y viene una plaga más que es la plaga de la oscuridad. Dice que por 3 días y 3 noches una oscuridad tan densa que no podían ver nada, se podía palpar la oscuridad, ¿no? Como para exagerar, digamos, lo denso, nada veían. Y yo creo que es como una progresión, porque cuando ya no tenés vocación, ya no tenés palabra, después solamente queda oscuridad y confusión. Y el que anda en oscuridad y confusión anda a tientas, no sabe lo que ve, no sabe y puede esperar cualquier cosa. Algo que me gustó de este pasaje es que mientras había oscuridad en Egipto, en la tierra donde estaba el pueblo de Dios, allí tenían luz en su casa. Allí tenían luz en su casa. ¿Cuánta luz hay de parte de Dios en tu casa en este momento, ahí en tu hogar? ¿O es todo oscuridad? El pecado se instaló y estamos de 10. Porque la oscuridad puede ser espiritual, puede ser mental, puede ser física tranquilamente, ¿eh? Y después viene la última, y ya la última es un desastre, la muerte de los primogénitos, ¿no? Terrible, dice que no me pase eso a mí. No te das una idea de la cantidad de primogénitos que ya se ha llevado la plaga en casa de muchos cristianos. Y no tiene que ver con la muerte física de ningún hijo. Tiene que ver con la muerte de proyectos, tiene que ver con la muerte de propósitos, tiene que ver con la muerte de vocaciones por las cuales fuiste llamado.
se perdió, se perdió. Porque estaban en oscuridad, porque antes perdieron el pan, porque ya habían perdido la vocación, porque no supieron tratar con todas las otras cuestiones que tenían que ver con aquello que les quitaba vida, con aquello que les drenaba sus energías. Fue un cúmulo de cosas que hizo que hoy esa casa esté enferma. Y yo no sé si nuestras casas hoy tienen todas estas plagas o alguna de estas plagas. Pero repito lo que dije al principio, potencialmente están dando vuelta por todos lados. Y hay que hacer control de plaga. Y hay que estar constantemente ahí con el aerosol. Para... ¿Quién te quiere venir a robar la palabra? ¿Quién te quiere venir a traer oscuridad en tu vida? ¿Quién te quiere cambiar agua por sangre? ¿Quién es aquel que te viene y te chupa todas las energías? ¿Quién es aquel que con su lengua, ya sea de adentro o de afuera, está queriendo venir a desacomodar todas las cosas? Esas son plagas. Y entonces hay que tomar una determinación. Que el Señor nos libre de todo esto, ¿no? ¿Sabe dónde está la clave? La clave está en lo siguiente. Estas plagas vinieron como consecuencia de una declaración de Faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de él, Faraón dijo, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Dios para que yo le tenga que hacer caso? Ahí vinieron las respuestas que le enseñaron quién era Dios, ¿no? ¿No estamos en nuestro corazón nosotros también diciendo, ¿y quién es Dios? Yo hago mi vida. Mirá que me voy a andar haciendo los mandamientos de Dios. ¿Qué es esto de consagrar? Yo hago mi vida. No nos extrañemos como muchas veces las plagas se instalan en nuestra casa, en nuestro hogar, que para el Señor es tan importante, porque nosotros desconocemos a Dios y a sus propósitos. Si Faraón hubiese sido quizás un poco más sensible, un poco menos terco, probablemente el pueblo no hubiese sufrido tanto. Porque el Señor no solamente le mandaba la plaga, sino que le avisaba, va a venir. En un momento le dice, avisa a tu gente que se viene el granizo. Y él no, de orgulloso no avisó nada, porque si avisaba era símbolo de debilidad. Algunos que orejearon dijeron, yo voy a esconder las vacas, y eso se pudieron salvarlo. Pero si no, el padre, la madre, los jefes y jefas de la casa, ¿saben quién es Dios? Punto número 1. Y tienen ganas de saber, porque mientras el padre y la madre no tomen una decisión por decir, yo quiero conocer más al Señor y voy a aceptar su voluntad, nos exponemos a que las plagas se nos metan en nuestro hogar. Y cuando las cosas empiezan a ir medio, para el lado de los tomates, y vemos que hay una señal de alerta, somos sensibles para decir, sí, realmente reconozco que yo necesito que venga acá ¿cómo se llama el tipo que mata las plagas? Bueno, ese, que venga y me limpie un poco más y porque estoy en problemas. Pero si yo sigo en mi orgullo, yo sigo en la mía, o mejor hago como Faraón, digo, pastor, ore por mí, y cuando se me fue un poquito el mal, digo, vamos, sí, sigo mi vida, estoy en problema. Que el Señor nos ayude, porque lo necesitamos. Yo le voy a invitar a que cierre los ojos un momento. Y por un momento visualice su casa, su hogar, su proyecto de vida. Y del 1 al 10, ¿qué tan sana está su casa, no? ¿Qué tan sana? ¿Y qué tanto he hecho yo para que esto se limpie? ¿Y qué tanto he hecho yo para que esta casa se enferme así? La casa es un símbolo de la vida interior. La casa de alguna manera representa una persona. Cuando la casa está desordenada, cuando la casa está descuidada, cuando la casa es inestable, requiere una limpieza. Requiere un cambio de actitud de nuestras conductas, para con Dios y para con los demás también. Y lo que hemos estado viendo, así a grandes rasgos, pero con bastante tiempo, de alguna manera nos muestra que la aparición de estos males son síntomas de una enfermedad que nos tienen que mover a tomar medidas antes de que la situación se vuelva irreversible. ¿Qué vas a esperar?
que llegue la última y se pierda todo. Señor, líbranos de aquello que transforma lo que es vida en muerte. Líbranos de creer, Señor, que no necesitamos de ti. Ayúdanos a ser despiertos para ver cuáles son los asuntos que tenemos que resolver, que hoy están metidos en nuestra vida y no los podemos sacar de encima. Líbranos de tener actitudes y de situaciones que nos echen a perder lo mejor que hemos logrado, que haga que todo apeste al final. Que no perdamos lo que es utilidad, que es don tuyo, que nos sirve. Líbranos, Señor. No queremos acarrear mal hacia nuestras casas. Queremos poder decir, como dice tu palabra, que ningún mal sobrevendrá y que ninguna plaga tocará mi morada, Señor. Ayúdanos, Dios. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Y bueno, vamos que el Señor nos va a sanar.